Cultural del Banco de la República les da la bienvenida a esta conversación titulada Pensamiento rizomático, jazz, diversidad y educación musical en Colombia. La noche de hoy nos acompaña Holman Álvarez. Holman es pianista, compositor e improvisador, docente de la Universidad Javeriana, del énfasis de jazz, y profesor del Conservatorio de la Universidad Nacional. Holman, bienvenido. Buenas noches, Catalina, buenas noches a todos los que nos acompañan y muchas gracias por invitarme a esta conversación al Banco de la República, muchas gracias. Gracias a ti por tu generosidad y por aceptar esta conversación. Bueno, Germán, para empezar esta conversación, quiero recordar que cuando me enviaste el título de la charla y cuando le leí las dos primeras palabras, pensamiento rizomático, inmediatamente pues lo asocié con Deleuze, con 1000 mesetas y toda esta imagen de pensamiento rizomático. Y me trasladé a una frase que cuando lo leí se me quedó muy grabada y es hacer rizoma y no raíz. Sí, este es un imperativo obviamente moral, y si nos trasladamos a esa metáfora con las plantas, el rizoma tiene un crecimiento horizontal, no es nada jerárquico, a diferencia del árbol que es vertical, que primero su raíz, su tallo para llegar al fruto. El rizoma se abre camino, tiene por cualquier lugar, abre paso. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué es necesario un pensamiento rizomático para hablar de jazz, de formación musical? ¿Es necesario que el músico tenga este tipo de pensamiento, que haga este tipo de conexiones? Sí, pues yo creo que es necesario porque normalmente el conocimiento, desde un punto de vista formal, es jerárquico y arbóreo. Siempre hay una raíz fuerte y a partir de esa raíz se construye paso a paso el tronco hasta llegar a los frutos, pero es un proceso lento que a los músicos nos ha funcionado por mucho tiempo y nos va a seguir funcionando. El pensamiento rizomático no se opone al pensamiento arbóreo, incluso puedo decir que lo incluye. Lo que sí siento que es necesario y lo que nos puede aportar el pensamiento rizomático es una adaptabilidad, es resistir, adaptarse al cambio, es tener ese tipo de fuerza o de vitalidad que nos permite crear y conectar cosas que están aparentemente desconectadas o que son incluso disímiles entre ellas. Si uno se pone a observar o a sentir de una manera más atenta e irresponsable, siento yo que puede ser contradictorio, pero al final funciona. Si uno abre sus canales de percepción, se da cuenta que muchas cosas están conectadas. Entonces yo creo que este pensamiento es más artístico. Resulta que la música tiene unos componentes que son de un conocimiento, digamos, tradicional, como cualquier rama de la ciencia. La música tiene algo de ciencia, tiene algo de deporte, diría yo, y también tiene algo de artístico. Entonces, si uno conecta estas tres, puedes llegar a construir un conocimiento de pronto más original y más anclado al contexto de sus cambios. Bueno, Holman, cuando tú hablas de esas conexiones y esa sensibilidad que se da, que surge en este tipo de pensamiento, me traslado nuevamente a la metáfora, y justo cuando nosotros queremos trasplantar un rizoma, no hay necesidad de tomarlo desde su inicio o desde su final, sino que simplemente podemos cortar en el medio y trasladarlo a otro espacio
y esta planta va a tomar nuevamente un movimiento, va a conectar, puede estar debajo de cemento y se abre paso, y entonces cuando tú mencionas que se debe tener, el músico debe hacer estas conexiones horizontales, multidireccionales, te pregunto lo siguiente: ¿cómo Holman conecta, cómo son las conexiones que Holman establece como docente, como pianista, como compositor? Sí, ahorita que hablas de esa manera en que el rizoma se mueve, digamos que se puede, que a veces es como una maleza, ¿no? Como una mala hierba que atraviesa el asfalto. Recuerdo mucho lo que se dice de los músicos, ¿no? Como tenemos una fama de mala hierba, pero entonces podemos incluso hacer otra conexión y cambiar el significado a ese, como a ese término, ¿no? Si en verdad somos una especie de mala hierba o de maleza, pues tomemos lo bueno de este comentario, y es la resistencia, ¿sí? O sea, cómo podemos adaptarnos a las nuevas realidades. Entonces, digamos, en mi caso particular, siento muy fuerte las conexiones, primero por el hecho de ser colombiano. O sea, siempre me he preguntado eso, como qué significa ser colombiano, o para mí qué es ser colombiano, y siempre llego como a un mismo lugar, que es la diversidad. ¿Sí? El mestizaje que es inherente a ser latinoamericano, pero particularmente a ser colombiano. Entonces, yo nací en Barranquilla, luego viví en Buenaventura, me crié en Cali, viví en otro lugar luego fuera del país, luego llegué a Bogotá, y siempre he sentido que me he configurado a partir de todas estas experiencias. Entonces siento que la diversidad está dentro de mí, y musicalmente hablando siento que estoy invadido por mucha música popular, ¿sí ven? Por música tradicional de nuestro país. Luego lo que aprendí en la academia y en la universidad fue establecer como este conocimiento de la música universal, no sé, de la música erudita. Cuando empecé a estudiar jazz encontré la conexión entre la música popular y la música académica, clásica. Entonces, todas estas influencias hacen que mi visión pueda ser un poquito más amplia. Entonces, por ejemplo, si voy a dar clase, siempre intento escuchar muy bien al estudiante, ¿no? Creo que hay una cuestión que es más allá de si tiene talento, de si trabaja, es uno quedarse de pronto en silencio y mirarle sus gestos, concentrarse en cómo te están diciendo lo que te están diciendo, porque a veces una palabra de un profesor hace que el estudiante, o sea, la palabra precisa, no digo que siempre la encuentre, pero una palabra bien dicha hace que tu estudiante se desbloquee. O sea, yo entiendo que el trabajo disciplinado, el trabajo del movimiento muscular, la repetición, la kinesis, el sacrificio, que viene con una concepción como romántica de la música, funciona. Si yo estudio 8 horas de piano al día, es muy probable que logre montar unas piezas con una dificultad alta y dar un buen recital de piano en el mejor de los casos. Pero también tengo que pensar que si yo estudio 8 horas de piano por muchos años seguidos, ¿qué estoy dejando atrás? O sea, no creo que alguien pueda dedicarse a eso sin perder algo. Entonces, a lo que yo voy es, de pronto, ¿qué tal si establecemos una conexión rizomática, por ejemplo, que el estudiante no tenga que estudiar tantas horas, o nosotros como músicos, y podemos conectar esto con experiencias de la vida? Experiencias de la vida, ¿cuáles pueden ser? Puede ser viajar, puede ser salir con tus amigos, puede ser leer un libro, puede ser ver películas, puede ser interesarte por otra ciencia. Yo creo que ningún conocimiento es ajeno a la música,
porque la música es más es un cómo. Si nosotros nos ponemos a pensar bien, aquí estamos viendo el piano, pero viendo el piano no hay música. Si ven, la música aparece y desaparece, es invisible, digamos que la podemos escuchar, con las grabaciones la podemos tener, puede haber un objeto en la partitura, puede haber música, pero solo tenemos música cuando la música sale como vibración y se pierde luego en el aire. El aire es el que transporta el sonido, y la música es como eso que hacen los sonidos al organizarse. ¿Sí ven? Entonces siento que la música tiene una esencia bastante etérea y que conecta las cuestiones de afuera con mi interior. Por eso a veces dice la gente mucho que la música hace que llega directamente al alma, al corazón, mucho más rápido que de pronto otras experiencias artísticas. Entonces siento en este punto que los músicos, o que la música ya en sí es como esa vibración que conecta. Bueno, Hernán, cuando yo te preguntaba la forma, cómo te has formado, justamente es porque lo asociaba con ese espacio de movilidad que tiene el rizoma, que se va abriendo camino y crece en cualquier lugar y al mismo tiempo va conectando. Y por eso preguntaba las conexiones que tú haces, porque cuando estamos en una clase tuya sabemos que no solamente vas a hablar de música, sino que al estudiante le transmites tus lecturas, el cine, esa pasión por el conocer y por justamente los viajes a donde has estado, donde te has trasladado. Y ahí hay como una esencia, que es la que tú quieres impregnar al estudiante. Sí, digamos que me he dado cuenta en los años que llevo dando clase y cuando en las veces que soy estudiante, que lo que más se queda en mí o en el estudiante no es tanto el conocimiento en sí, no es tanto lo que le digo, sino es la emoción o la pasión con la que se recibe ese conocimiento. Y eso en sí no es nada, es simplemente como es una emoción. Y si uno se pone a ver bien la emoción que es, la emoción es un cúmulo o una síntesis de cosas. Por eso, si nosotros nos ponemos a pensar en qué recordamos mucho de hace mucho tiempo, nos damos cuenta que lo que mejor recordamos es lo que involucra nuestras emociones. Entonces, eso para la pedagogía o para la enseñanza es vital. Es vital que mi profesor me muestre emoción y pasión por lo que hace. Eso es lo que se transmite al final. Digamos, no sé si el estudiante recuerda exactamente la clase, recuerda una frase del profesor. Hay frases que se le quedan a uno, pero es por la pasión o la emoción en que fueron transmitidas. Entonces yo creo que en este punto, si yo hago conexiones, por ejemplo, voy a hablar, no sé, de una pieza musical y la conecto con un libro que me leí, que le puedo compartir al estudiante, y luego con una película, y luego con un chiste, puede ser, ¿sí? Establezco como más lugares de conexión, podemos decirle neuronal. Entonces, si yo hago más conexiones pensando en el objetivo, lo más probable es que al estudiante le parezca más divertido, lo disfrute más, y puede ser que aprenda de una manera un poquito más, no sé, positiva, desprevenida, que lo disfrute. Eso puede ser más provechoso que si yo establezco mis clases a partir del miedo. Si ven, si yo le digo, mire, usted tiene que montar todas estas piezas y tiene un mes. Entonces hay unas personas que les gustan los retos y lo logran, pero no sé si todos somos así. Entonces yo creo que las estrategias tienen que ver con lo que el estudiante tiene, con su psicología,
con sus emociones y con el objetivo de la clase. Entonces me parece que el pensamiento rizomático en ese punto funcionaría mucho porque yo puedo, si abro mi percepción y mi mente y mis oídos, yo puedo ver más cosas en él que pueden ayudar a que él capte mejor la información y la utilice en su provecho, incluso sin darse cuenta. Bueno, Holman, ya hablamos un poco del pensamiento rizomático, de su importancia en la formación musical. Ahora quiero que entremos un poquito en materia, que hablemos de jazz, que empecemos como a desmenuzar ese título que le dimos a la intervención. Para ti, Holman Álvarez, pianista, docente de jazz, ¿qué es el jazz? Y al mismo tiempo, ¿cómo se forma la historia de la música jazz? Cuando hablamos de jazz, inmediatamente se relaciona con Estados Unidos, con Nueva Orleans, pero creería que es importante repensar la historia de las músicas populares modernas. Al asociarlo con Estados Unidos, considero que hay un discurso idealizante y al mismo tiempo esencialista que va a desconocer todo el proceso de intercambio sociocultural que se da en ese momento. Obviamente hay que tener en cuenta que Nueva Orleans en ese momento es prácticamente un puerto caribeño y llega a todo el mundo. Y es justamente el llegar de todas las nacionalidades, personas de todas las nacionalidades, que va a generar el jazz. Se desconoce el tema, la historia de la diáspora africana, nunca se relaciona con el jazz, se borra esa historia con H minúscula y creo que ahí es importante resaltar el papel intercultural en la formación de este género musical, ¿no? Para ti, ¿qué es el jazz y cómo se forma la historia de la música en el jazz? Sí, el jazz para mí ha tenido un significado diferente desde que lo conocí hasta este momento, y siempre lo he pensado de diferentes maneras, siempre ha tenido diversas definiciones dependiendo de lo que yo vivo, lo que voy aprendiendo y en el contexto en que estoy. Entonces, si intentara definir qué es, supongo que es como una fuerza cambiante que se adapta al contexto. O sea, no puedo dar otra definición porque en este momento significa eso para mí, más allá que un estilo, más allá que cualquier otra cosa. Entiendo y respeto a la gente que tiene unas posiciones de alguna manera más radicales sobre lo que significa el jazz, ¿sí? Desde el término, desde la tradición, desde la educación musical, pero yo siento que el término es móvil y su definición es cambiante, como la historia del jazz, lo que me estabas preguntando. Entonces, si pensamos en la diáspora africana, volvemos al concepto anterior y también tocamos algunos como ideas del este, del que hablamos al principio. Si nosotros pensamos en la diáspora africana, tiene que ver con el ser humano como mercancía que sale de África. Es una cultura o varias culturas, porque África obviamente son muchas nacionalidades, muchas culturas, los sacan de su territorio, eso es desterritorialización, y lo ponen en otro. Allí ya sucedió algo. Entonces, cuando llega a Estados Unidos, digamos que las segundas, terceras generaciones que no son africanas sienten que no pertenecen, o sea, sienten un vacío. Pero no es solamente ellos los que crean el jazz, es una parte importante, pero como vos lo decías, tiene también cuestiones francesas, españolas, cubanas,
porque al ser puerto, al estar conectado con los demás puertos, pues como puerto es un mar de colores y de culturas, de idiomas. Entonces yo creo que ahí se podría encontrar una especie de definición de jazz, que es como esa multiculturalidad, esa combinación, eso que puede pasar también con las comidas, eso que puede pasar con cualquier otra manifestación cultural donde gente de diversas procedencias se reúne y comparten, digamos, un momento de descanso, un trabajo, no sé, es lo que la gente hace. Claro. Holman, y justamente hay un proceso de hibridación en este contexto, pero también hay dos sensaciones claves para mí, y es el destierro. Con la diáspora africana les quitan su territorio, su tradición, los implantan en otro, y aquí va a haber, obviamente pues está la esclavitud, pero un exilio y vamos a tener como esa necesidad de expresar esa nostalgia, ese destierro. Sí, esa es una parte importante y siento que una parte muy necesaria del jazz es esta cuestión de la resistencia, ¿sí ven? De pensar o de buscar o de expresar esto que me falta, esto que no sé dónde está, y también de negarme de alguna manera a todo lo que se me impone. El jazz tiene una esencia rebelde, una esencia resistente, que hasta este momento uno puede seguir y escuchar en el jazz de ahora algunas sensaciones que tienen que ver con la diáspora, que tienen que ver con los Estados Unidos en esa época. O sea, no es que el jazz no sea de los Estados Unidos, sino que hay que pensar qué eran los Estados Unidos en ese momento. Como su palabra lo dice, son Estados Unidos y es gente de todos lados que crean una ciudad muy especial, que la ciudad permite esta multiculturalidad, y eso hace que salga como esta nueva sensación. Entonces yo creo que el jazz es como una combinación de todo esto, ¿no? Resistencia, desarraigo, territorialización, multiculturalidad. Claro, y justo cuando mencionas eso, los sujetos diaspóricos de ese momento tienen que reinventarse a partir de esa colcha de retazos que hay en Nueva Orleans, de todas partes, empieza a reinventar y empieza un proceso creativo, pero a partir de ese sentimiento nostálgico, añorando lo que perdieron, ¿no? Qué bello como esta sensación que da el jazz en ese momento. Sí, incluso se podía escuchar esa sensación, porque las primeras manifestaciones jazzísticas que uno los podría ubicar, obviamente hay una raíz del blues, pero el Dixieland como género, como subgénero del jazz, o sí, temprano, lo que uno escuchaba era muchas melodías tocando al mismo tiempo, y uno puede asociarlo como a esas conversaciones que tenían lugar, no un diálogo entre dos personas, sino como una charla entre muchas personas, entre varias nacionalidades. Es como una polifonía libre, con alegría. Claro. Con esto obviamente no queríamos decir que Estados Unidos no fue pues, el epicentro del jazz, pero sí es importante nosotros reconocer estas historias minúsculas que van a alimentar la verdadera historia del jazz. Claro, siempre que se habla del jazz tenemos que referirnos a los Estados Unidos. Nunca podemos olvidar que su origen es ese, de ahí nació, pero también eso lo podemos
pensar también como lo que pasa con la cumbia. ¿Sí ves? Digamos, yo puedo decir que el jazz nace en Estados Unidos, pero no sé si puedo decir que el jazz que se haga en Latinoamérica o en Europa no sea jazz. Digamos, en la cumbia nace en Colombia, pero yo no puedo negar o invalidar la cumbia que se hace en Chile, que se hace en Argentina. Es otra cosa. Si viene de aquí, tiene unos colores de la expresión, pero es un contexto y una cultura totalmente diferente, y no por eso yo puedo decir que eso no sea cumbia. Es su forma particular de cumbia. Entonces yo creo que con el jazz pasa lo mismo, con los géneros importantes o esos que se expanden, suceden estas cosas. Entonces es como, yo creo que la importancia es esa, son términos o sensaciones que se adaptan y nacen nuevas a partir de su contexto y su tiempo. Claro, el territorio va a nutrir esas nuevas formas de jazz que van a empezar a concebirse en diferentes países, ¿no? Claro, entonces lo pensamos también como el rizoma. Si yo cojo esa raíz, un pedazo de la raíz del jengibre, y la pongo en otra tierra que esperemos que sea fértil, o sea, la tierra tiene que ser fértil, es muy posible que a través de su contexto ella y de los cultivos que están al lado y tenga un sabor diferente. O sea, se siga reconociendo, pero tenga un sabor diferente. Claro. Entonces yo creo que ahí está esta cuestión rizomática del jazz y esta adaptabilidad y esta resistencia a morir. Algunas de las características esenciales del jazz es esa aproximación a una métrica irregular y al mismo tiempo la exploración constante sonora. Pero creería yo que la característica principal, Olga, y tú me desmentirás, es la improvisación. Para ti, ¿qué es improvisar como músico de jazz? La improvisación casi siempre está asociada con un ejercicio de riesgo. Siempre que le preguntas a un músico por el ejercicio de improvisación, lo asocian con lanzarse al vacío. ¿Por qué? Sí, la exploración y la improvisación son características esenciales en el jazz. No se podría decir, o sea, hay casos particulares donde digamos que alguna de las dos puede faltar. Entonces uno puede escuchar a músicos de jazz tocando a veces composiciones que no tienen improvisación, ¿sí ves? Y algunas veces con algunos músicos también con cuestiones muy controladas, digamos que no, sí, tienes razón, pero nunca las cosas son como radicales, siento yo. Recuerdo mucho esa frase de Adorno, el de la escuela de Frankfurt, que decía: la totalidad es la no verdad. Entonces siempre que hay como algún tipo de definición me remito a ella y digo: ah, no, claro, no puedo decir nada es específicamente o radicalmente algo. Tienes razón, lo de la exploración y la improvisación creo que se unen obviamente en eso que dices, en lanzarse al vacío. Entonces, ¿qué tiene el jazz o por qué el jazz contempla estas características como cuestiones esenciales? Y yo creo que lo podemos también rastrear en su historia también un poco, ¿no? Estoy en un terreno desconocido. ¿Cómo yo voy a sobrevivir en ese territorio desconocido? Y para hacerlo mío y para vivirlo con toda intensidad, tengo que arriesgarme. Entonces es muy parecido a cuando a la gente que le gusta irse a caminar o explorar las montañas o los bosques, ¿no? Es muy diferente cuando vos vas por el camino que está indicado o cuando tomas riesgos y te vas por el atajo. Uno en el atajo siempre sabe que puede ser muy peligroso, pero las recompensas que puedes tener en cuanto a vivencia y experiencia pueden ser mucho más gratificantes que las otras. Pero uno cómo sabe que tiene las herramientas para tomar esos riesgos. Entonces por eso el músico de jazz, entre los músicos de diferentes estilos o géneros, el músico de jazz está visto como alguien que se ha entrenado mucho. ¿Sí? Se ha entrenado mucho
muchas ramas de la música, en muchos roles. Entonces el músico de jazz puede interpretar bien su instrumento, tiene un alto nivel técnico, puede componer sus composiciones, digamos, normalmente no hacen composiciones tipo orquesta sinfónica de 30 minutos, pero pues componen sus pequeñas composiciones para improvisar sobre ellas. También arreglan sus propias composiciones y también improvisan. Entonces es como una especie de micromundo musical donde el músico experimenta muchas facetas del fenómeno musical. Entonces desde este lugar yo creo que además de una cuestión del riesgo y de la improvisación, también está experimentar la música como un fenómeno complejo. Creo que digamos que ahí podríamos establecer las tres. Bueno, Juanma, para quienes no somos músicos, a veces el jazz se hace complejo de entender. No es una música tan comprensible. Por ejemplo, cuando voy a una sesión de jam y después de escuchar por más de 10 minutos a un saxofonista o a un clarinetista, ya se vuelve un poco lineal para quienes no somos músicos. Pero cuando se acaba la sesión de jam y uno escucha las conversaciones que ustedes dan, que ustedes gestan, ahí hay algo, ahí hay un misticismo, una magia que solamente el músico comprende. Es soltarse, y lo que tú decías ahorita de los caminos, cuando se entra a caminar por una ruta desconocida, quizás hay una sorpresa mucho más gratificante que el ir por un camino que se conoce. ¿Cuál es tu experiencia con la improvisación? ¿Has llegado a tener esos momentos de gloria improvisando? Y al mismo tiempo, Juanma, en estos momentos me surgen muchas preguntas. ¿Y cómo yo sé cuando estoy improvisando y cuando no? Porque pues somos la improvisación como algo genuino, ¿cierto? Pero al mismo tiempo estamos construidos de muchas voces. Entonces, tienes que tener en cuenta que no soy músico, pero entonces cuando yo me imagino que estoy interpretando, que estoy tocando un instrumento, ¿cómo sé que no estoy tocando una nota musical que ya está? O sea, ¿cuándo siento que verdaderamente estoy improvisando? Sí, o sea, hay varias cosas aquí. Lo primero, cuando me dices que uno va a una jam session y los que no son músicos, digamos, pueden sentir algún discurso monótono o, digamos, muy codificado, pues sí tienes razón. Digamos que hay unas cuestiones en todas las ramas del conocimiento que, digamos que solo el que lo conoce a profundidad conoce los matices del lenguaje. Pero sigo pensando que si el músico le pone toda su emoción y es honesto al tocar, yo creo que una cosa importante en la improvisación y en la música es la honestidad. Y si yo soy honesto con lo que siento y con lo que expreso, lo más probable es que el público, así no sea especializado, sienta lo que vos estás diciendo. ¿Sí? La música nunca está... La música es muy abstracta, nunca te está diciendo exactamente qué es lo que tienes que sentir, en ninguno de los casos de la música, a no ser que tenga letra. Pero de resto, la música instrumental siempre está muy abierta a la interpretación, al conocimiento previo que yo tengo como oyente y a lo que sus curvas, digamos, expresivas o narrativas tengan que decirme y yo cómo las interpreto, cómo las traduzco a mi experiencia. Entonces yo siento que la honestidad y la sinceridad sí pueden llegar a transmitir a alguien que no sea especializado. Pero también sé que entre más y los músicos entre más cosas conozcamos dentro del estilo, pues podemos disfrutar algunas cosas que el público oyente, digamos que no es especializado, digamos no puede.
digamos que sí, pero yo creo que sí se podría establecer. Lo otro que me decías era... ¿qué? ¿En qué momento tú has sentido que verdaderamente improvisas? Ah, ya, listo, sí, Como tienes todas razón. las voces que tenemos nosotros, cuando siento que es una voz propia. Sí, entonces la improvisación tiene también muchos estados o matices también, como decía ahorita. Si vos puedes improvisar dentro de un código muy especializado o un estilo que tiene ciertas características y la manera en que yo improviso dentro de un estilo tiene que ver con mi flexibilidad o mi espontaneidad al combinar en las combinaciones de lo que ya existe. Entonces yo sí puedo ser espontáneo teniendo muchos conocimientos previos de cosas que ya han sucedido antes. Entonces es espontáneo en la medida en que yo lo interiorizo. Pero claro, tenés razón, si yo simplemente como músico transcribo y escucho músicos anteriores y exactamente la misma frase de Sonny Rollins o de Charlie Parker la meto en un solo mío, queriendo hacerla pasar como si fuera mía, sin hacerla evidente como una cita, ¿sí? Entonces yo creo que allí la cuestión de la improvisación está un poquito desvirtuada, pero si digamos en mi discurso musical yo estoy entrando en una cosa estilística y alguna frase o algún fragmento de una frase de ellos se me atraviesa sin que yo me dé cuenta, digamos que se me sale espontáneamente, puede tener mucho sentido si está dentro de tu narración, de lo que vos querés decir. Entonces sí hay una cuestión, que aquí venimos a algo de la memoria y el olvido que es muy chévere. Yo estudio mucho a alguien, estudio mucho un músico que me gusta, ¿sí? a conciencia, pero yo creo que en el momento de ir a tocar y de improvisar, tengo que estar vacío y olvidar. En el momento en que sea necesario, lo más probable es que tu inconsciente lo traiga modificado, porque si no sería una cuestión más de collage o de pastiche, que si mi discurso lo necesita, pues está bien. Es que no se pueden dar como unos, decir exactamente cuándo improviso, cuándo no, pero sí hay un nivel de improvisación. También el jazz se ha expandido y hay unos lugares que no son tan codificados, entonces existe el free jazz o lo que pasa ahorita que es la improvisación libre, que simplemente yo llego a algún lugar, hay un músico que no conozco, que incluso ni siquiera habla mi idioma, entonces simplemente empezamos a tocar y empezamos a comunicarnos a través de simplemente los sonidos. Entonces también puede pasar lo mismo, que si yo esta práctica la hago muchas veces, puedo empezar a encontrar cuestiones que nos gusten y al gustar y al recordarlas yo las puedo empezar a repetir y empiezo a crear un estilo nuevo o a codificarlo de nuevo. Entonces siempre está eso, ¿no? Es una, como decía, creo que es Anthony Braxton, el compositor y el músico de jazz, uno puede estar entre los músicos que conservan un estilo, otros que no van en el estilo y están los que lo rompen. Pero al final eso empieza a dar vueltas y uno se nutre del otro, porque generan esa espiral y ese ciclo de evolución de la misma música, como que todos son necesarios. Pero lo importante es establecer una voz propia. Pues eso es lo que yo quiero. Es que tampoco se puede decir mucho. Si yo como músico de jazz decido, no sé por qué, por cualquier razón, si mi objetivo es sonar exactamente igual a John Coltrane, no sé por qué, pero no, o sea, también uno puede pensar. Pero en el mismo, cuando yo toco como John Coltrane en este país y en este contexto, pues ya va a haber una diferencia. No sé, no seré John Coltrane, pero seré un John Coltrane tocando en el trópico. ¿Sí ves? No sé, ahí ya hay una diferencia que si esa es mi búsqueda, o sea, todo depende de por qué yo quiero hacerlo. Digamos, para músicos como yo, esa posición, digamos, no es la más óptima o es la que yo buscaría, porque, digamos, en mi caso me gusta más lo original, pero no puedo decir que eso sea inválido, porque si ese es mi deseo expresivo y yo quiero que se me reconozca como alguien que toca como otro, pues no sé, si ese es mi objetivo, lo estoy haciendo bien entonces. Holman,
en la actualidad hay una música mucho más mecánica y quizás se ha perdido el ejercicio de los solos. ¿Qué piensas de esto? Sí, yo creo que uno de los aportes del jazz fue traer otra vez la improvisación a ciertas estructuras musicales. Digamos, en la música clásica, mucho antes, todos sabemos que los compositores más importantes ejercían la práctica de la improvisación. Incluso hace poco estuvo el pianista y musicólogo Luca Chiantore en la universidad y él decía que por lo que más se reconocía a Beethoven, y entonces él mostraba pues los textos, era por su capacidad de improvisación. O sea, en los conciertos que Beethoven daba al piano, él no tocaba sus piezas. O sea, él las escribía y la gente las estudiaba, pero en esos conciertos, digamos que como él mostraba su musicalidad era en improvisaciones. O sea, era una práctica común de los compositores improvisar. Luego se especializó tanto todo y la partitura también se especializó mucho, entonces la práctica de la improvisación se desligó de la interpretación y quedó como relegada, y en la música clásica se olvidó por mucho tiempo. Ahorita hay pianistas que lo siguen haciendo dentro de la música clásica, ahorita todo está muy mezclado. Por ejemplo, Keith Jarrett mezcla estas cuestiones, Gabriela Montero, una pianista clásica que también en sus conciertos, al final del concierto hace unas improvisaciones estilísticas increíbles. Entonces, digamos que en las músicas de ahora, lo mecánico, no sé si mecánico, es más bien que responde a unas necesidades del mercado. O sea, es muy probable que lo que dure mucho en una sociedad que quiere consumir música como parte de su estilo de vida, como una marca, pues la improvisación y lo original de pronto no es lo que buscan. Entonces tampoco cabe mucho esta cuestión ahí. Yo creo que tiene que ver con una cuestión más de la industria de la música, no tanto de la música. Holman, para ir ya finalizando, el músico de jazz tiene un reto constante en su proceso creativo y es principalmente alterar tres elementos de la música como lo son el ritmo, la armonía y la melodía. En este proceso, que es un tanto complejo, ¿por qué el jazz es importante y es un instrumento de enseñanza para la música en general? De pronto, más allá de alterar los elementos de la música, yo creo que es como manipular o jugar con ellos. Entonces, para uno poder jugar o ser libre con algunos elementos, tiene que conocerlos, o sea, tiene que hacerlos parte de sí. La escuela jazzística, digamos, desde su punto de vista formal, como se ve ahorita en las universidades y en los conservatorios, o desde su punto de vista informal, de tradición oral como era antes de que las universidades o antes de que se academizara, siempre contempla una formación compleja y completa del músico y de los elementos de la música. Al músico de jazz se le exige o necesita tener una buena técnica o conocer mucho su instrumento, poderlo de alguna manera, no sé si dominar, pero sí ser flexible con él, poderlo manejar. Se requiere conocer los elementos constructivos, digamos, de estructura, de dónde está tocando, de la armonía, conocer la armonía y conocer las posibilidades melódicas, como lo decís, dentro de algún estilo específico o alguna práctica específica. Entonces, es importante algunos elementos del jazz, ¿sí? Como se podrían implementar en la educación musical tradicional para que el músico se sienta más apropiado de los elementos que él mismo maneja. Por ejemplo, si un músico clásico, además de
leer muy bien su pieza, de tener una muy buena técnica. Ese instrumento comprende de pronto mucho más la construcción de lo que está tocando. Es muy posible que su experiencia con ella sea más rica y más gratificante. Entonces, ¿el papel de la improvisación cuál es? Si yo manipulo o manejo bien los elementos, quiere decir que si los interiorizo, puedo ser libre jugando con ellos. Entonces la improvisación puede incluirse en la educación de cualquier instrumentista. Por ejemplo, si yo tengo que practicar arpegios, ¿sí ves? Que son cosas específicas o escalas, para aprender técnica del instrumento, y en vez de hacerlo todos los días de la misma manera, ¿qué tal si yo integro algo creativo en mi estudio diario? O sea, si siempre toqué las escalas así, porque no pienso en que en este momento, sí, ya sé que tengo el objetivo en mi mente, voy a tocar escalas, digamos, tengo la escala de re mayor, tengo que estudiarla hoy. ¿Por qué aprendérmela de memoria y repetir todos los días lo mismo y estar pensando en otra cosa, si puedo hacer un ejercicio creativo desde la improvisación con esa escala de re mayor? O sea, yo podría pensar, voy a construir una melodía nueva que se asemeje al cantar de los pájaros que están sonando ahorita. Muy parecido al documental, el ejemplo que da Bill Evans, ¿no? Cómo transforma una melodía. Sí, claro. Como yo puedo, a partir de mi necesidad del momento, jugar con los elementos de la música que tengo que interiorizar. Entonces el juego y la creatividad como parte del aprendizaje lo hace mucho más rico. Si yo conozco los elementos de la armonía, el jazz trabaja mucho las armonías y sus combinaciones. Y a partir del juego y la combinación entre ellos, sin tantas restricciones, digamos de una manera más libre, utilizando más el oído, utilizando el gusto personal, si yo puedo jugar con esos elementos, lo más probable es que se genere una emoción y una empatía y un disfrute de la manipulación de los elementos. Todo el mundo disfruta los juegos. Yo creo que el jazz al final es como un juego, es un juego serio, en el que uno se puede arriesgar y nadie saldría lastimado. Digamos que eso es lo lindo de que nos enseña el jazz, que es una comprensión más completa y compleja de los elementos de la música, que son convertidos como en una especie de juego serio a partir de la improvisación. Entonces la improvisación como medio que establece el juego y el conocimiento de los diferentes roles del músico como compositor, arreglista e intérprete dentro de un mismo personaje que puede ser el músico de jazz. Entonces estos elementos, no sé, o sea, no sé si no quiero decir que haya que enseñar el jazz de su forma estilística en una escuela de música clásica, pero sí ciertas metodologías del jazz pueden ser aplicadas en otras músicas. Por ejemplo, en la música tradicional colombiana, en los pasillos y en los bambucos, no sé, yo podría analizar la estructura de ellos, analizar su armonía, y luego a partir de ese análisis y esa comprensión yo puedo establecer unos juegos de improvisación para comprenderlo mejor. E incluso podría integrar momentos de improvisación dentro de la música tradicional que yo estoy tocando. Entonces es como una manera de enriquecer las mismas músicas, de hacerlas vivas en el momento presente. O sea, las músicas tradicionales colombianas siguen estando vivas y hay unas que contemplan la improvisación mucho más que otras. Por ejemplo, la música del Pacífico tiene un elemento de improvisación muy grande en su interpretación. Entonces digamos que ellos ya están manejando ciertas cuestiones que tienen que ver con el jazz, pero también tiene que ver con que es música negra. Y la cultura negra siempre tiene como esta cuestión creativa que es súper importante para ellos en su quehacer. Hay otras músicas que no lo tienen tanto, entonces podríamos incluir este tipo de juegos creativos y enriquecer la enseñanza. Incluso para los niños, en la educación musical temprana, si establecemos juegos de improvisación, los niños son improvisadores natos. Si en vez de cercenar estos juegos los promovemos, es muy probable que creativamente la música evolucione a otro lugar y siga creciendo.
Es muy importante, Holman, eso que mencionas de la lectura que hace el jazz del territorio en el que se encuentra ese músico, ¿no? Es más también un proceso creativo que se liga al contexto en el que se encuentra, a diferencia de la música clásica, que es un poco más estática y deja de lado la lectura del contexto. Sí, digamos que la música clásica también cumple un factor importante. O sea, los músicos de jazz de ahora, muchos, han pasado por un entrenamiento clásico. Entonces uno podría ver la música clásica como un entrenamiento también muy positivo para otra cosa. A mí me parece que de pronto el problema podría ser en que se enseña música clásica pensando o creyendo o promocionando que los músicos que estudian este género o esta escuela tengan necesariamente que tocar música clásica siempre. Es como los que estudian jazz. Los que estudian jazz no tienen necesariamente que tocar luego jazz. O sea, ¿qué va a saber uno el músico a dónde vaya a parar? Lo que sí sabemos es los beneficios que me da estudiar ciertas músicas. Estudiar música clásica me brinda una técnica muy sólida de mi instrumento y un conocimiento vasto de literatura universal, de ese tipo de cosas. El jazz me muestra la improvisación y las cuestiones armónicas. ¿Sí? La música tradicional me conecta con mi territorio y mi cultura. ¿Por qué no pensar, digamos, claro, si estamos en Colombia y estamos en un país tan diverso, de culturas tan mezcladas, nosotros mismos somos gente muy mezclada, muy mestiza, ¿por qué no hacemos por qué no aprendemos de todos estos géneros y de todas estas manifestaciones artísticas y también las permeamos por estas cuestiones universales? Yo creo que lo que podríamos hacer ahora es contemplar lo universal con lo local y ver qué necesitamos de ellos y no ser tan categóricos en lo que tienen que nuestros estudiantes o uno como estudiante hacer luego. De pronto simplemente dar las herramientas de una mejor manera, una manera abierta y emotiva y de gozo, y dejarlos a ellos que decidan qué quieren hacer con ellas. Porque a veces se siente una presión y lo que se logra con esta presión de tiene que ser el mejor, cuando en verdad lo que podríamos decir es simplemente adquiere unas herramientas y haga lo que usted quiera expresar. De pronto puede ser menos frustrante en la educación musical, porque sabemos que, digamos, la música clásica tiene unas competencias demasiado altas en el mundo y es muy difícil, pues, que si nosotros en estos países no tenemos una educación o una inversión en educación musical desde muy chiquitos, como en otros países, pues obviamente en una música competitiva no vamos a ser competitivos. Seríamos competitivos si integramos nuestra particularidad, que es la diversidad. Sería muy chévere que mucho más adelante la gente de otros países viniera a Colombia a estudiar nuestra música y a estudiar lo que nosotros hemos hecho con ella, como nosotros hacemos con la música de otros países. Yo creo que eso es lo que el jazz también nos puede brindar, como una especie de apertura a entender nuestro contexto, como nació en New Orleans. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué músicos tenemos? ¿Qué instrumentos tenemos? Integremos y creemos algo juntos, algo nuevo. De pronto es mirar también a nuestro alrededor y ver qué es lo que tenemos con los conocimientos ya adquiridos de las tradiciones y de la academia. Sí, y me hace recordar nuevamente a Bill Evans cuando menciona que es necesaria esa estructura que da la música clásica, pero al mismo tiempo el músico debe tener muy claro su pilar, su razón de ser, y es crear música desde su sentir, desde lo que él desea. Sí, creo que a veces en ese documental de Bill Evans, que es recomendadísimo, creo que él plantea los dos tipos de pensamiento que hablábamos: el arbóreo, que es construir mi técnica y mi conocimiento paso por paso, que tiene que ver mucho con adquirir una competencia técnica, pero también está el rizomático, que es yo contemplar mi entorno y ser expresivo y ser espontáneo y ser libre. Entonces yo creo que las dos, si empezamos a comparar con las dos, claro, se complementan, no es que una sea mejor que la otra, simplemente que si las complementamos y las usamos en
en la medida en que la necesitemos, pues va a ser mucho más provechoso para el medio. Bueno, y para quienes tengan alguna inquietud de esta conversación, Holman nos va a estar acompañando un rato más para que por favor escriban sus comentarios y Holman pueda contestarles cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias.